Y este jueves en el Vaticano el Papa Francisco recibirá en audiencia al Consejo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Esto para tratar la crisis que se vive bajo el régimen de Nicolás Maduro. Según informó la Santa Sede en un comunicado, el encuentro con el pontífice fue solicitado por los propios obispos venezolanos que han rechazado la propuesta del gobierno chavista de redactar una nueva constitución y han insistido en la necesidad de convocar a unas elecciones justas. A esta hora saludamos en Falcón, Venezuela, a Monseñor Roberto Luquert, es arzobispo de Coro. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches allí en Venezuela. Gracias por invitarme a su programa. Estamos escuchados y sobre todo preocupados por las críticas de la situación que vive el país. Esta visita de la presidencia de la Conferencia Episcopal a mí me sorprende. Está llegando a Venezuela y me sorprende gratamente. Yo creo que lo que debemos informar al Santo Padre sobre la verdadera realidad, hizo lo que estamos haciendo es 24 horas, 365 días al año en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades, viendo la situación de crisis grave que vive el país y que por supuesto con una constituyente no lo vamos a resolver. Monseñor, ya a instancias del Papa Francisco, que ha prestado sus buenos oficios para que en Venezuela haya un acercamiento, un diálogo, ya se intentó esa vía. Sin embargo, nuestros televidentes, si usted bien sabe dónde terminó ese diálogo, terminó en estas manifestaciones que están expresando el descontento de los venezolanos. ¿Cómo hacer ahora, cómo enfilar esfuerzos nuevos de parte de la Iglesia Católica para contribuir a una solución en Venezuela? El problema que tenemos en Venezuela es que ellos pueden dialogar. Por razones estatutarias, nosotros los obispos de Venezuela, cada vez que nos reunimos, que son 2 veces al año, tenemos la obligación de recibir en nuestra conferencia al ministro de Relaciones Interiores para conversar con él, comunicarle problemas, buscar soluciones en común, tanto de parte del gobierno como de parte de la Conferencia Episcopal. Eso en estos 18 años que llevamos alguna y nunca asiste a las invitaciones que la Conferencia Episcopal está brindando. Pues bien, en esta situación de crisis, por supuesto, el diálogo es importante. Tenemos que dialogar, tenemos que buscar salidas a esta gravísima crisis que tiene el país. El mundo no puede entender que un país inmensamente rico como Venezuela en estos momentos sea un país inmensamente pobre. Eso no lo pueden entender. Pues tenemos que buscar una solución y los obispos somos pastores, porque detrás de nosotros hay un pueblo que sufre, hay un pueblo que tiene hambre, hay un pueblo que no tiene medicina, hay un pueblo donde campea la impunidad, la agresividad, la violencia. Nosotros tenemos que responderle a Dios y al país por ese pueblo. Luego tenemos la responsabilidad y la obligación de buscar cómo nosotros poder tender la mano en función de una solución, en este caso de un diálogo. Ciertamente la constituyente no es la solución. Y en ese sentido, pues el Papa Francisco ha pedido que no se le polarice en medio de lo que puede ser la intervención de la Iglesia Católica ahora en la situación que está viviendo Venezuela, con más de 60 días de manifestaciones, con más de 60 muertos en medio de esas protestas. ¿Qué esperan recibir del Papa en esa reunión? ¿Cuál puede ser la luz que puede dar el Papa Francisco en este momento para Venezuela y qué es lo que ustedes le van a pedir? El Papa Francisco es un protagonista de una situación muy grave en su pueblo Argentina, dominado por una cruel y sangrienta dictadura. El Papa Francisco conoce América Latina, conoce la situación de la pobreza en nuestro continente y por lo tanto, como es un protagonista de una situación más grave que la que estamos pasando en Venezuela, él tiene muchas cosas que decirnos y muchas cosas que orientarnos. Y por eso la Conferencia Episcopal, en la figura de su presidencia, está yendo a conversar con el Padre Francisco, porque pareciera que la información que le está llegando al Padre Francisco, al Santo Padre, no es la correcta, porque el Santo Padre escucha lo que se le dice, lo que se le manda, pero nosotros que somos los obispos, somos los que tenemos la verdad en nuestras manos. Estamos viviendo la realidad de un país.
tenemos que hacerse sentir al Papa Francisco, y como él sabe de eso, porque él la vivió la tragedia de Argentina como arzobispo de Buenos Aires, él, conociendo el drama de su pueblo argentino, tendrá muchas cosas que decirnos a nosotros los venezolanos. Es Monseñor Roberto Líquer, arzobispo de Coro en Venezuela. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Muchas gracias, yo les pago por invitarme.